a extracción de mineral de cobre dunha serie de lugares de Asturias, onde o profesor de Blas ven traballando nestes últimos anos, ten unha serie de connotacións máis aladas puramente económicas, que creo que ele tamén abordará, ou polo menos ten abordado en outras publicacións, en connotacións tamén de orde simbólica. E con respecto ao profesor Miguel Ángel de Blas, hoxe mentras viña aquí no taxi, me acordei que coincidimos nun acto no que eu estuve máis cómodo que el, un acto académico, probablemente ele estaba bastante máis incómodo, e só vou dicir o que dixen naquel acto, e espero que se entenda non no sentido pexorativo, senón no sentido respetuoso. Falei de que o profesor Miguel Ángel de Blas era la prehistoria del noroeste, que él representaba un dos elementos claves, un dos eixos, un dos piares da prehistoria do noroeste, e isto non alude ás súas barbas, por suposto, xa digo, as súas barbas blancas, e non direi máis nada, porque creo que a súa obra fala por el para calquera que simplemente se achegue, como digo, a arqueoloxía, especialmente a prehistoria recente do conxunto do noroeste ibérico. E xa con isto lle cedo a palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores. Bueno, no sé si darles las gracias exactamente, puesto que me sitúan en una posición intermedia de tránsito entre dos magníficas conferencias y dos extraordinarios expertos en sus temas respectivos. Con lo cual, pues bueno, uno se siente siempre en una situación de inferioridad o de, no diría telonero, porque bueno, tampoco vamos a menospreciarnos, ¿no? Pero bueno, y después además de la magnífica exposición que nos acaba de hacer, sobre una de lo que son los núcleos esenciales de la explicación de la evolución humana, en este caso la evolución humana europea, pues hombre, parece que hay una caída de tensión. Bueno, sencillamente ya somos humanos, muy humanos. Por cierto, quiero darle las gracias también a Ramón por lo que acaba de decir, al profesor Fábregas. Simplemente soy un prehistoriador ya veterano, que entre las líneas de investigación que fui desarrollando a lo largo de estos años, pues una de ellas era la minería prehistórica. Bien, pues vamos a meternos en harina, no hacer más circunloquios. Quizá el título resulte un poquitín ambicioso, eso del contexto de la Europa Atlántica, pero tiene un fondo de verdad. Bien. Somos ya muy sapiens, y en el proceso de evolución técnica las sociedades prehistóricas logran un milagro técnico del que vivimos todavía hoy, como de tantos milagros de la prehistoria, de la técnica prehistórica, que es por primera vez coger una serie de piedras, en sí mismas piedras sueltas, y mediante los procesos de reducción, fundición, moldeado, pues se convierten en un objeto que puede tener más o menos el tamaño deseado. Los límites técnicos con la piedra llegan cuando no se puede ir más allá de una cierta longitud. Obtener láminas de siles grandes, los famosos puñales de la edad del cobre en siles, por ejemplo, o de neolítico muy avanzado, requieren incluso medios técnicos sorprendentes, a veces poco conocidos, como la propulsión mediante una especie de máquina propulsora enorme. Pero bueno, el límite está ahí. Claro, cuando llegamos a la edad del bronce, pongamos por caso, y ya el bronce avanzado, vemos un estoque de tipo atlántico, vamos a hablar de 1300 a.C., y estamos hablando de una hoja que puede tener 70 centímetros de longitud y 4 o 3 centímetros de ancho, por 1 centímetro y pico de grosor, entonces estamos viendo que algo sucede. Y lo que sucede sencillamente es el milagro de la metalurgia, que modifica prácticamente muchos aspectos, no solo técnicos, sino el correlato subsiguiente cultural en sus diversas manifestaciones. Bien, ese milagro se produce a partir de los cobres, los minerales de cobre, sobre todo los carbonatos de cobre. Malaquita, azurita, óxidos negros, básicamente es todo eso. Bien, el mineral de cobre es relativamente abundante, solo relativamente abundante, en contextos litoestratigráficos muy determinados. Y en cualquier caso, la abundancia relativa en algunas regiones se traduce sencillamente en formaciones minerales escasísimas, pobres. De tal forma que a veces el laboreo, la obtención del mineral, pues se resuelve mediante una minería de superficie y de escasa entidad. Mientras que en otros lugares la extensión de la masa filoniana, la riqueza del criadero metalífero, pues alcanza extensiones, profundidad intercalada, encajada en la roca madre.
Y eso, a la larga, produce un fenómeno que es el de la minería subterránea, fenómeno al que estamos acostumbrados y que hoy día, porque es el fenómeno común de muchas explotaciones mineras, muchas clases de minerales, y que la explotación subterránea nace en el Neolítico con el consumo masivo de siles, una cosa sorprendente, la cantidad de toneladas de siles que el hombre neolítico pudo manejar para producir unos complejos mineros que se extienden desde Dinamarca, Sicilia y desde Lisboa pues hasta Grecia, pongamos por caso. Bien. Algo de esa minería experimentada durante el Neolítico pervivirá con el tiempo y favorecerá el ulterior desarrollo de una nueva minería muy distinta en cuanto al contexto geológico, que es la minería del cobre. Entonces, minas de profundidad, minas que requieran un empeño serio, hay muy pocas realmente. Ahí en el mapa tenemos unas cuantas de las más ilustres a partir de Centro Europa. Mitterberg, muy conocida, pero relativamente moderna. Monte Loreto, en la Liguria italiana, bueno, ahí estamos ya en el cuarto milenio. Saint-Véran, en los Alpes marítimos franceses, en los Alpes altos. Cabrieres, en el Herol. Este mapa, en el que se incluyen las minas estudiadas recientemente en Gales y las minas del suroeste de Irlanda. Bien, en ese complejo atlántico, que se reduce prácticamente en sentido estricto a las minas británicas y a las minas del norte de la península, prueban la escasez de explotaciones profundas que requieren toda una técnica extractiva compleja y que requiere muchas cosas, entre ellas superar el miedo al espacio subterráneo, un espacio subterráneo que se emparenta con la caverna, pero que por otra parte es una creación cultural, una creación antrópica, ¿no? Bien. Un comentario muy rápido es que la difusión de la metalurgia requiere, lógicamente, para que se expanda no solamente a partir de productos exportados e importados, para que haya un consumo local intenso, requiere que haya yacimientos, y hay un proceso, un decalage cultural, de tal forma que si nosotros, por ejemplo, en Serbia estamos en el quinto milenio y hay minas de cobre, sociedades neolíticas muy dinámicas, muy desarrolladas, cuando llegamos, por ejemplo, a las Islas Británicas, ese tiempo ya es muy posterior. Hay una especie de gradación y, efectivamente, cuando estamos en las Islas Británicas o en el norte de la península, en el mejor de los casos estamos hablando de minería extractiva subterránea, este es el matiz, es importante, en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. Bueno, es un tiempo relativamente reciente, pero en los mapas tradicionales de la minería prehistórica pues significa un cierto cambio con respecto a lo que se sabía hace no mucho tiempo, ¿no? Por citar una obra clásica al respecto, un libro famoso en su época de Clark se titulaba Las bases de la economía prehistórica, una cosa así, la Europa prehistórica, los fundamentos o las bases de su economía, se señalaba una cuestión muy interesante. Vamos a ver, la circulación de metal en las sociedades desarrolladas de la edad del cobre, de la edad del bronce en Europa, estaba siendo conocida progresivamente. Pero curiosamente lo que se desconocía era de dónde surgía la materia prima. Así que había muchísimos expertos en tipologías, incluso metalografías, en estudios arqueometalúrgicos, pero faltaba el dato esencial. El dato esencial es de dónde se obtiene el mineral. Bien, pues hoy día vamos respondiendo a esas preguntas, aunque había noticias, evidentemente, pero la noticia no significa un conocimiento medianamente aquilatado. Bien, el mapa que les propongo ahí, para ir terminando esta introducción ya demasiado larga, es que hoy día sí sabemos dónde están fuentes esenciales de aprovisionamiento. Cualquiera de ustedes inmediatamente podría decirme, bueno, vamos a ver, ¿y cómo no está ahí el suroeste de la península ibérica? ¿Cómo están las famosas formaciones cupríferas de Huelva, por ejemplo, Río Tinto, todos estos complejos? Bien, evidentemente deberían estar en este mapa. Lo que pasa es que yo estoy hablando de minería en profundidad y, lamentablemente, no tenemos documentadas con la riqueza suficiente estas minas andaluzas. Sabemos que existieron o tuvieron que existir, pero las minas con extensión considerable son las que señalo aquí en este mapa. Bien, con esta introducción, entonces, lo que vamos a analizar es un fenómeno particular, que es este grupo de minas, son tres: el Milagro, en la Asturias oriental, la Profunda, que está en la cordillera Cantábrica, en el norte de León, y el Aramo, que está en el macizo central asturiano, el macizo calcáreo central de Asturias. Bueno, son condiciones geológicas adecuadas para que entre la caliza de montaña y la dolomía, pues por procesos que no voy a explicar ahora, se produzca una difusión en una zona fallada, en una zona, digamos, fragmentada por la acción tectónica. Los caldos termales se van inundando esos espacios y se produce una difusión reticular de lo que después van a ser los filones cupríferos. Cuando se produce el arrasamiento, por decirlo muy rápidamente, de esos espacios, por ejemplo, por la acción del Karst, la evolución de las cavernas,
se producen minerales en situación secundaria, malaquitas y azuritas, por ejemplo, que forman costras, que forman nódulos, que son arrastrados por las aguas, que son entremezclados con las arcillas, y a veces lo que se produce en cavidades fosilizadas, colmatadas por arcillas, pues lo que aparecen en esas arcillas a veces son plaquetas, por decirlo así, pequeñas galletas, pequeñas tortas naturales de carbonatos de cobre. Bueno, eso fue lo que vio el hombre prehistórico. Porque hay un asunto muy interesante. La malaquita es verde, como todo el mundo sabe, la azurita es un azul hermoso. A partir del 5000 a.C., por dar una fecha convencional, el verde se pone de moda. No es aquello de cómo era, el verde empieza en los Pirineos, o cómo era aquello asunto, no. El verde se pone de moda. Y esa demanda de verde, de rocas verdes, tiene que haber estimulado la metalurgia. Por ejemplo, hay una cosa que estamos viendo, y es que cuando en las orillas del Mar Negro y en lo que sería el sector oriental de la península balcánica está empezando a explotarse el primer cobre, por tanto, mineral verde, en la Europa occidental hay dos fenómenos muy llamativos de verde. Uno, la búsqueda sistemática de la jadeíta, verde, hermosísima, de las morrenas de los glaciales occidentales alpinos. Esa jadeíta cruza el Canal de la Mancha, llega hasta el sur de Inglaterra, por ejemplo, como producto de exportación. Y el otro caso, ibérico, es la variscita, que es un mineral que aparece entre las pizarras silúricas en las depresiones litorales de Cataluña y que fue explotada sistemáticamente en Gavà, en Barcelona, durante el Neolítico. Bien, así que el verde está de moda. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos pastores neolíticos de la región cantábrica, cuando les llegan objetos exóticos, piedras verdes sumamente deseadas, por la razón que fuere, por el valor moral de los colores, por la dimensión ideológica del cromatismo, por la razón que fuere, alguno de estos pastores puede decir, nosotros tenemos piedras verdes, yo sé dónde hay piedras verdes. Bueno, esas piedras verdes podrían ser malaquitas, por ejemplo, emergiendo, por decirlo de algún modo, del sedimento arcilloso que colmata cavidades kársticas. ¿Qué hacen estos primeros buscadores de piedras verdes? Es mi hipótesis. Pues ir extrayendo, por un procedimiento mecánico sencillo, estos carbonatos de cobre de un medio fácilmente desagregable, hasta que se agota. Eso significa que se va abriendo una caverna, por decirlo así, una caverna natural se va vaciando. Pero claro, llega un momento que se contacta con el filón. Se acaba, digamos, ese cobre en posición periférica y llegamos al cobre esencial, al mineral encajado en la roca. Y como hay demanda, como se solicita todo eso, es cuando se hace o cuando nace esta minería compleja. Ahora hay que atacar la roca, hay que profundizar, hay que perseguir la veta y nace entonces una minería de intensidad que cuando afortunadamente llega hasta nosotros pues se convierte en un fenómeno de cierta espectacularidad, a veces sumamente espectacular y en general muy poco conocido. Bien, en términos cronológicos, lo más antiguo en las Islas Británicas es el caso de Ross Island, en el suroeste de Inglaterra, en Killarney, en la región de los lagos, y lo que tenemos mucho más temprano, ahí está un esquema rapidísimo de las dataciones, es, pues eso, estamos en la segunda mitad del tercer milenio, aunque una gran parte de los materiales mejor documentados ya se intercalarían entre el 2000, 1500, lo que llamamos nosotros habitualmente bronce antiguo, ¿no? Y la parte, el momento de florecimiento, pues en torno al 2000 y pico, lo que habitualmente los arqueólogos conocemos como complejísimo episodio campaniforme, ¿no? Esta es otra mina, mucho más reciente, también irlandesa, Mount Gabriel, y ya da una cronología propia del bronce antiguo. Ahí hay unas cuantas datas calibradas, carbono 14, y estamos viendo que el segmento temporal se mueve entre el siglo XIX, por decirlo así, y el siglo XVI, más o menos, antes de Cristo, ¿no? Y luego las otras minas, ahí están casi todas, las minas de Gales, todas esas que tenemos ahí, el Paris, el Naiteira, todas estas, pues son en realidad fenómenos mineros y metalúrgicos bastante más recientes. Es decir, después del 2000, casi todos ellos, y llegando hasta el 1000 a.C., en algunos casos, lo que llamaríamos nosotros el bronce pleno, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un asunto muy interesante porque, adelanto ya una idea, cuando nosotros llegamos a las minas asturianas, vemos que cuando cesa la explotación del cobre en las minas asturianas, están en pleno funcionamiento, por ejemplo, algunas minas de Gales. Y eso, en términos de visión a escala atlántica, nos haría pensar, pasa que es muy complicado, evidentemente, y el tiempo lo dirá, hasta qué punto la extinción o el frenazo de la explotación de cobre en algunas regiones no tiene que ver con una desaparición de la demanda a expensas de otras regiones que están produciendo en condiciones competitivas mejores un nuevo mineral y colocándolo en las redes internacionales de intercambio que existieron en época prehistórica, sin que quepa la menor duda. Bueno, todo esto como adelanto a posiciones teóricas
Y yendo ya a lo que es el análisis del espacio cultural y arqueológico que consideramos, voy a enseñar dos ámbitos mineros muy interesantes ambos, de distinta cantidad informativa, por razones diversas. Bueno, el primer caso es la mina del Milagro. Esto es la periferia septentrional de los Picos de Europa. De hecho, ya son este macizo nevado ya es parte del sistema occidental de los Picos de Europa. Estamos, pues, entre los Picos de Europa y el mar. Y la mina se conoce, el complejo minero, como el Milagro. Este lugar que señalamos como Pozos de Arriba es uno de esos lugares en los que sabemos que ya a mediados del tercer milenio, y toda la segunda mitad del tercer milenio, hubo una intensa actividad minera, persiguiendo inicialmente esas arcillas y después atacando los filones. Aquí se ven huellas. No es exactamente eso la mina prehistórica, eso es la mina prehistórica desmantelada por la minería industrial. Bueno, hay que hacer una acotación a escala continental. Siempre que hay explotación cuprífera en época industrial, siempre se topa con la minería prehistórica, justamente por la limitación de las mineralizaciones de cobre. No hay fenómeno minero prehistórico europeo que yo conozca, desde el norte del Tirol, desde Serbia hasta Gales, que no sea la economía industrial del 19, en ocasiones del 20, la que vaya a caer, después de la prospección pertinente, en espacios de minerales todavía disponibles y que en la medida que avanzan las explotaciones surgen súbitamente las explotaciones prehistóricas. Lo que sucede es que a los ingenieros de minas de entonces lo que menos les interesa es perder el tiempo especulando en general sobre por qué aquellos minados, más allá en ocasiones de sí, es una cosa antigua, sí, aparecen estos instrumentos, etc., ¿no? Aquí sucede esto en el Milagro. Estamos a mediados del 19 y unos empresarios locales deciden beneficiar del cobre. Hay una gran demanda ya de ese metal. ¿Y qué cuentan inmediatamente cuando se meten ahí? Dicen, es que estamos abriendo el suelo, siguiendo esas grandes bolsadas de arcillas siderolíticas, arcillas ferruginosas, colmatadas, preñadas, voy a decirlo así, de mineral de cobre, y nos pasan cosas raras. Encontramos conductos, túneles que descienden, un montón de cosas, objetos sorprendentes e incluso esqueletos humanos. Bueno, aquella noticia en aquel momento llamó la atención muchísimo. Estamos a mediados del 19. La ciencia prehistórica todavía no es una ciencia, es una tendencia a la investigación en el ámbito genérico de las ciencias naturales y de la historia del hombre. Y un autor en aquel momento muy importante, Simonin, en una obra también muy típica de su época, pero muy bien documentada, dice, más o menos dice, saludamos en estos cráneos humanos de las minas del Milagro en Covadonga, en Asturias, a nuestro antepasado prehistórico europeo. Bueno, después de lo que acabamos de oír, pues imaginaos, esto es anteayer o esta mañana antes del zumo de naranja, ¿no? Bien, pero lo cierto es que pasaba una cosa que ya se establece ahí. Lo que estamos viendo que es un rasgo particular de esta minería es la presencia de humanos dentro de las minas, que no es frecuente en todo el complejo minero atlántico ni centroeuropeo. Bueno, este sí es un relicto prehistórico. Esta foto engaña, en realidad aquí estamos jugando con un ángulo con una pendiente de 70 grados, es decir, esto sería el suelo y esto sería el techo, ¿eh? Y esto que tenemos es sencillamente una forma de avance de una explotación prehistórica. En el Áramo lo veremos con más detalle. Y luego esto es una explicación muy sencilla de cómo puede funcionar, digamos, la conciliación de lo que es un sistema kárstico en su versión primaria. Esto puede ser una dolina, por ejemplo, o dos dolinas, y cómo dentro del lecho de dolomía, a su vez encajado en la caliza de montaña, discurre un filón, ahí lo tenemos. Entonces, el proceso kárstico de desmantelamiento de la estructura rocosa, lo que hace justamente pues, es llevarse por delante parte del filón, producirse cobre en situación secundaria y cobre secundario, carbonatos, etcétera, y esto es lo que en principio diríamos empieza la explotación. Pero claro, una vez que llegamos aquí y se agota la posibilidad de recolección de cobre, entonces entendemos que aquí está el filón, y empieza el seguimiento, de tal forma que la minería prehistórica en estos ambientes es sumamente caótica. Es decir, tratar de hacer un plano de una mina extensa es una cosa dificilísima. Nosotros pasamos por experiencias incluso francamente desagradables, o sea, con programas informáticos avanzados, pero el tamaño de las explotaciones a veces no permitía el famoso barrido con cámara fotográfica en 360 grados, con un bombardeo continuo, pero, por ejemplo, la humedad de las paredes ofuscaba, por decirlo así, el mecanismo, así que después de una peripecia, de un gasto enorme, cuando ibas a pasar aquello a información legible, pues resultaba prácticamente imposible. Bueno, son las frustraciones permanentes del arqueólogo, y sobre todo cuando se trabaja en situaciones de dificultad, siempre con recursos limitados, etcétera, ¿no? Bien, y para hacernos una idea muy rápida, pues para romper el mineral,
para separar el cobre, los minerales de cobre, pues a veces hay que utilizar técnicas diversas. Lo más primitivo es esto que tenemos aquí. Bueno, relativamente. Si yo hiciera ahora mismo una lectura o un análisis pormenorizado de ese instrumental, veríamos que hay formas muy diversas de trabajar. Los útiles no son aleatorios, pesos, morfologías, sistemas de mangue responden a objetivos concretos en cada momento de trabajo. Pero bueno, en ocasiones, por ejemplo, piezas como estas que tenemos aquí, que pesan más de 9 kilos, están al margen de cualquier manipulación directa, salvo que se desarrolle una epicondilitis, un codo de tenista a la media hora, ¿no? Luego estamos hablando de elementos de suspensión, como esta propuesta gráfica, que me imagino que se verá bien en la pantalla, que es el movimiento pendular de los grandes percutores. Bueno, mecanismo sencillo. Y, desde luego, lo que sí se utiliza masivamente, y en este caso, digamos que las minas asturleonesas o sobre todo asturianas son excepcionales, es la enorme diversidad de instrumentos confeccionados en asta de ciervo, ciervo común, Cervus elaphus, partiendo de una premisa esencial. El asta de ciervo tiene una calidad física, mecánica, una tenacidad extraordinaria en virtud de la propia estructura de la corteza de este hueso. Una cosa muy sencilla. Creo recordar, y además lo tengo escrito en algún sitio, que la capacidad de soportar presión de un asta de ciervo es de 2.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, eso quiere decir que... Y luego la elasticidad es maravillosa. En consecuencia, es un instrumento muy seguro. Se puede romper difícilmente y en cualquier caso avisa. Es decir, no es como otra materia que estalla y puede provocar lesiones. Esa propia elasticidad tiene que ver después con, digamos, una cierta comodidad en la manipulación y una menor incidencia de las lesiones de todo tipo. Bueno, para no extenderme más, para que vean ustedes, aquí lo que tenemos son útiles diversos. Básicamente los más conocidos son los picos palanca, ¿no? Y desde luego piezas excepcionales como esta especie de gran escoplo que tenemos ahí dibujado y que tenemos aquí en fotografía. Mide quiero recordar, unos 55 centímetros. Es pues un escoplo de este calibre. En términos de minería moderna diremos que es una punterola. Es decir, es un elemento intermedio entre un percutor y la roca que estamos desagregando y rompiendo, ¿no? Eso da una idea de la inteligencia, por decirlo así, para beneficiarse de una materia prima que seguramente era bastante abundante. Bueno, esos son instrumentos también mostrando la pluralidad de útiles en esta mina del Milagro, o algo como esto sumamente interesante, que son los martillos de Siles. Bueno, la explicación de estos martillos, o mejor dicho, la evolución de la creación de este diseño técnico, tiene que ver ya con las sociedades neolíticas para usos diversos, ¿no? Esto se había documentado en ambientes mesolíticos, más o menos, en ambientes neolíticos, muy bien documentado en ciertas minas de Siles y en hábitats lacustres del arco alpino. Y luego, como ejemplares extraños en el conjunto de la península ibérica para este tiempo, es esta pequeña colección del Milagro. ¿Para qué sirven estos martillos? Evidentemente, estos no para atacar la pared. Estos martillos tienen que ver con el desmantelamiento de las arcillas un poquitín cementadas y para la separación de partículas elementales de mineral, no para el trabajo bruto, evidentemente, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, una calcita con una película de malaquita y azurita, una película de carbonatos, y ese martillo en asta enmangado pues, permite, por ejemplo, ir separando de la calcita el mineral, ¿no? Y luego este es un simple ejemplo de paso de cómo se beneficia el asta de ciervo fragmentando, troceando de formas diversas y creando toda una diversidad instrumental considerable. Palancas, picos palancas, cuñas, martillos, escoplos, etcétera, ¿no? Y luego, pues, claro, lo que era esencial era decir, tenemos estas minas, tenemos un utillaje arcaico, pero todo esto, ¿cómo se encaja? Evidentemente, las mazas de piedra, incluso los cuernos de ciervo, en principio no dan una orientación cronológica excesivamente precisa. Hubo que esperar, y ahora ya hablamos a toro muy pasado, a que se introdujera la técnica AMS en carbono 14 para proceder con fracciones mínimas de muestra y obtener fechas. Bueno, esa es más o menos una referencia radiocarbónica calibrada del instrumental del Milagro. Y como vemos, esa línea divisoria marca más o menos la frontera entre el 2000 y lo que viene después, ¿no? Vemos que una parte considerable, o algunas de las piezas, evidentemente, se inscriben en ese tiempo de la segunda mitad del tercer milenio. Muchas de ellas, los triángulos, las barras negras son las que marcan, y algunas, pues, significan una prolongación del ciclo minero que llegaría prácticamente hasta el final del Bronce Antiguo. Bien. Pero el caso más interesante en el que estamos trabajando en la actualidad, por la complejidad y por la extensión,
es el caso de las minas de la Sierra del Aramo en la Asturias Central. Bueno, esto es una vista con intención. Me imagino que algunos quizás reconozcan un importantísimo monumento de la arquitectura altomedieval del siglo IX, Santa María del Naranco. Por aquí abajo está la ciudad de Oviedo, incluso con suerte ya no se ve. Por aquí hay una salvajada arquitectónica que hizo un señor que se llama Calatrava, que es una blasfemia urbanística. Y detrás, actuando como telón de fondo, tenemos esa cordillera, que quizá la foto no le hace demasiada justicia. Esta es otra vista desde la cuenca central asturiana de la Sierra del Aramo. El sector minero que consideramos está aquí. Si podemos pensar en una montaña sagrada, en una montaña fruto de admiración y de veneración en épocas históricas permanentes, es esta montaña. Esto se ve desde todo el centro de Asturias. Estamos en una zona de topografía discreta, el mar no está lejos, y esto se levanta a 1.700 metros relativamente cerca de la costa. Es una especie de farallón, una especie de pegote hermosísimo, sumamente alpino, que está dominando la zona central de Asturias. Bueno, eso nos llevaría a considerar que es una montaña sagrada, cómo funciona la montaña. Si encima esa montaña singularísima, que está en un año normal, bastantes meses al año cubierta de nieve, pues ¿qué no se tejería en la imaginación de las sociedades primitivas cuando además en un momento determinado descubren que aquí, por ejemplo, lo que hay es una reserva enorme de esa piedra verde, de ese mineral de cobre? Bien, otra vista de la cordillera, desde un cordal enfrente, para hablarnos de lo que es el paisaje prehistórico previo a la minería, probablemente previo, ¿no? Por ejemplo, esto que aparece en primer término es algo que conocemos muy bien en la arqueología del noroeste. Eso es un túmulo saqueado, como casi todos, o como prácticamente todos. Este es el hoyo de saqueo donde la nieve queda retenida mayor tiempo, y las minas están aquí. Las minas están en esta especie de costillar calcáreo que baja. Aquí estamos a 1.770 metros, aquí estamos entre 1.100, 1.200, 1.300 metros de altitud. Bueno, eso significa una primera complicación. Y es que el punto de partida para acercarse a la mina, salvo que se disponga de helicóptero, en nuestro caso, es desde aquí abajo. Aquí lo que hay es el complejo industrial de finales del 19 y hasta mediados del 20, en el que se estuvo fundiendo el cobre para exportarlo, y realmente las labores están en esta zona. Aquí esta campera que llamamos Teixeu, hablaremos de ella después. Nosotros el itinerario que hacemos es, al último sitio que llegamos en todo terreno es más o menos aquí. A partir de entonces, lo que hacemos es ascender la montaña, salvando 600 metros en vertical, con una pendiente permanente sin descanso, en ocasiones con el suelo lleno de barro. Bueno, una agonía. El equipo cuando llega arriba pues está muerto prácticamente. Poca capacidad de reflexión, habitualmente mojados porque el clima cantábrico es así de confortable. Y sobre todo, además, como vamos a trabajar después en un medio subterráneo, tenemos que ir provistos de un equipo bastante pesado. Por ejemplo, baterías eléctricas que puedan aguantar 8, 10, 12 horas de iluminación. Son baterías mineras profesionales, ¿no? Casco, cuerdas, utillaje, agua, que prácticamente no hay, porque el CARS drena todo el sistema y las fuentes apenas existen, no digamos nada en verano. El bocadillo, por favor, si no, ¿quién puede trabajar, no? Ropa seca porque te mojas enseguida. Bueno, en definitiva que es un desafío al humor y desde luego algo impropio de los años que estoy teniendo ya. Bien, pues aquí señalo la campera de Teixeu, tomada la fotografía desde un cordal enfrente. Esta es la campera de Teixeu, y esto que decía un costillar calcáreo que viene aquí, bueno, aquí lo que hay es una falla, hay una falla bien definida en la caliza, y justamente esa zona de fractura tectónica es la que provocó un agrietamiento general del sistema por el que se colaron, por decirlo así, los caldos hidrotermales y se produjo finalmente la composición filoniana del mineral. Bueno, esto los prehistóricos lo descubrieron. ¿Por qué descubrieron los prehistóricos estos? Bueno, pues la posibilidad es porque este monte, vamos, esta sierra que está aquí, en la parte más asequible, esta parte es francamente difícil, esto es muy abrupto, aquí hay abismos reales, ¿no? Pero en la parte de atrás un poquitín, en el dorso, por decirlo así, donde hay ya puertos y collados más confortables, y hay buenos pastos, aquí también hay buenos pastos, evidentemente. Quiero decir, en esta montaña las sociedades neolíticas aprovecharon desde luego los pastos estivales, también cazarían, y sacralizaron una parte de la montaña porque tenemos conjuntos monumentales de época neolítica ya desde muy principios del cuarto milenio, y llegan incluso ese uso funerario hasta el bronce, antiguo bronce pleno. Es decir que
ese cierto tránsito o esa relativa presencia, por lo menos algunas épocas al año en la montaña, sería la que favorecería que los neolíticos y sus descendientes supieran en un momento dónde estaba la piedra verde y dieran lugar a este fenómeno. Las dos rayas, no sé si lo había señalado, las dos líneas fragmentadas, segmentadas, determinan un espacio que podríamos imaginar, aunque quizá no haya metido aquí la imagen, quizá no, bueno, pues no, como un cubo de unos 250 metros de lado. Ese gran cubo es en el que se encajan toda la red de galerías primitivas. Bien, y avanzando un poquitín, porque yo no sé... Bueno, pues esto que ven ustedes, aunque parezca increíble, a mí siempre me pareció increíble, es una entrada prehistórica a la mina. Ahí los prehistóricos se fajaron bien para cortar la caliza y dar salida, o dar entrada, dar acceso a la zona filoniana. Cuando se descubren las minas con un pozo como este, que es sumamente vertical, sumamente inclinado, etcétera, fantasearon en torno a la naturaleza de los mineros. Y decían, con aquella cosa de la época romana y de los esclavos y tal, aquí estos esclavos mineros sometidos estaban en estos pozos de los que no podrían salir, pozos fácilmente vigilables por los guardianes, dada su carácter inclinadísimo, angosto, etcétera, ¿no? Bueno, eso es la fantasía tardo-romántica. La realidad es que los mineros estos evidentemente no eran esclavos, obtenían mineral para intercambiar, y, bueno, pues hacían lo que hacemos nosotros, que es gatear, arrastrarse, llenarse de barro y de vez en cuando caerse y, bueno, correr peligro y a veces incluso lesionarse, ¿no? Bien, esa es una cuestión. Otra cuestión es que estamos en un medio mineral sumamente estable. Este es un factor esencial. La roca ahí es una roca magnífica, se separa el mineral y las minas no se hunden. No estamos en explotaciones de hulla, por ejemplo. No es minería del carbón en la que los estratos se desgajan, se desploman, el famoso colapso. Bueno, yo digo hundimiento, saben que eso de colapso es un anglicismo. Y la prueba de que eso es así es que muchas minas metálicas aguantan miles de años. Nosotros transitamos por ellas en la actualidad. Eso es un factor importante. Bien, este es otro ingreso a la mina, solo que esta ruptura del frente rocoso ya es moderna, precisamente para dar salida a labores prehistóricas y para intentar beneficiar cobre en época moderna. La zona estaba ya vaciada, no les interesó excesivamente, o sí les interesaron a los industriales los escombros, se llevaron los escombros, rasgaron la roca y lo que dejaron fue un acceso, uno de los múltiples accesos por los que nosotros entramos a la caverna, al complejo minero, como esto que tenemos aquí, que es otra forma. Estoy enseñando formas de acceder a las labores. En este caso tenemos una sima natural, ahí tenemos uno de los miembros del equipo cuando estábamos explorando todo esto, una exploración costosísima, es un terreno muy abrupto, pero además está cubierto de una masa vegetal tremenda, un orificio de caliza de este calibre no lo distingues sencillamente, a veces está totalmente oculto por la maleza, es peligrosísimo, y dar con las entradas pues nos llevó mucho tiempo y una exploración difícil y costosa, ¿no? Bueno, pues a veces pasan cosas como esta, una sima natural, que puede estar colmatada en el fondo, que da lugar a un pequeño orificio lateral y filtrándonos por ahí lo que hacemos es conectar con las labores prehistóricas, es decir, recomponemos en cierta medida los circuitos de los mineros prehistóricos. Bien, pero aquí anoto una cosa más interesante, es el movimiento de esas flechas. Uno de los problemas cuando se trabaja en ámbito subterráneo es la ventilación, la disposición de oxígeno. Y ten más cuando aquí estamos en lugares en los que hay que utilizar iluminación. La pregunta que suelen hacer profanos es, pero hombre, ahí quemando antorchas y tal, en esos lugares tan angostos, luego veremos lo angostos que son. No es posible, no. Sí es posible. Realmente que hay un factor de ventilación magnífico y es la conexión, en primer lugar, entre las galerías prehistóricas y el complejo kárstico, es decir, el complejo de cuevas naturales. Eso actúa realmente como un ventilador potentísimo. Un factor estimulante de la circulación es la diferencia térmica entre el aire exterior y el aire interior. Y otro factor añadido es la diferencia en altitud. Oquedades que están a 1.100 metros y oquedades que están a 1.300. Hay diferencias de presión, etcétera, etcétera. Todo un conjunto de mecanismos naturales. Y luego un factor más, que es la dimensión de la sección de las galerías. No ventila igual. Pongamos por caso una explotación minera que tuviera el ámbito de esta sala, que una explotación que tuviera un diámetro, por ejemplo, la sección de la galería, pues 2 metros. Bueno, las secciones pequeñas, curiosamente, aunque nos resulten claustrofóbicas, lo que actúan es como un verdadero mecanismo de tiro que provoca unas corrientes de aire poderosísimas. Bueno, realmente nosotros a veces en la mina pasamos muchísimo frío, porque estamos mojados y de repente vamos a una zona donde está funcionando un chorro de esos de aire, que lo que hace es refrigerarnos, nos coge mojados y aquello es una tiritona tremenda, ¿no? Bueno.
Esto lleva tiempo como todo. Y esta es otra forma de acceder a otra parte de las labores. Vayan observando algún detalle ya de paso. Primero, fíjense en ese pilar magnífico que tenemos ahí. Esto es arquitectura minera prehistórica, bellísima, bueno, ya saben cómo somos los arqueólogos, bellísima desde nuestro punto de vista, pero sobre todo dense cuenta que aquí lo que hay es una fracturación mecánica muy primaria, lo que hay son golpes, 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 con independencia de cómo se producen esos golpes, la roca mantiene un tono claro. Bueno, esta es una zona estéril que los mineros transitaron buscando los filones. Claro, los filones, ¿qué pasa? En virtud de la estructura que les contaba a ustedes, los filones son irregulares. Y de repente un filón se agota, pero puede seguir 1 metro más allá o 2. Los prehistóricos estos, a base de pura práctica multisecular, van sabiéndolo. Entonces se agota un filón y lo que hacen es forzar el hallazgo del filón nuevo, avanzando en masa estéril. Bueno, pues esto es un ejemplo de esos avances frente a zonas fértiles donde veremos cambios en el proceso técnico, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una visión muy rápida, es una proyección vertical del complejo de labores que son muy difíciles de expresar gráficamente, incluso en 3 dimensiones. Por esa convergencia de Cars, lo que nosotros podemos ver como un conducto está lleno de desviaciones laterales porque se iba buscando efectivamente el filón, los filones, los filamentos mínimos, las venas minúsculas, por tanto, un auténtico galimatías, ¿no? Bueno, hay algunas anotaciones que ustedes verán, punto de partida, lo comentaremos, Galería de los Esqueletos, un nombre ya inquietante, San Alejandro, que es un filón que persiguen los prehistóricos, como ven, y que se llega hasta aquí, hasta este pozo final, estas labores también muy lejanas, esto que parece un estampado de ropa de transición del luto a la vida alegre, y que realmente lo que trata de representar es que ahí el filón está cortado verticalmente, y lo que quedan son pequeños, vamos a decir, peldaños, entre ambas paredes, ¿no? Bueno, y quiero que reparen en un detalle la enorme distancia que hay desde esta boca, por ejemplo, hasta aquí abajo. Bien, una estimación actual, más o menos, y es difícil de hacerla porque hay mucha parte destruida por las explotaciones modernas. Estamos hablando de 1 kilómetro prácticamente de movimiento subterráneo. Bueno, 1 kilómetro cuando nos movemos en espacios que a veces no tienen más allá de 60, 70 centímetros de altura, se convierte en una magnitud enorme. Cuando hay que arrastrarse en galerías de esas dimensiones, 1 kilómetro es una cosa brutal. Y para los prehistóricos también lo era. Nos habla de las condiciones duras de trabajo, pero nos habla también de la necesidad de iluminación, de la importancia de la ventilación, de la importancia de la orientación. Y de estas cosas iremos viendo algún apunte rápido, ¿no? ¿Y qué más quiero decirles ya de paso? Que desde luego el que está trabajando aquí abajo es muy consciente de que está en un medio hostil, en un medio remoto, difícil, que está en las entrañas de la tierra madre. Y está sintiéndose además una cosa, un saqueador. Alguien que está cometiendo un expolio de un bien. Bueno, esto voy a saltármelo, son anotaciones ya casi de trabajo. Bueno, esto para ver cómo estaba en 1893 la mina, cómo estaba en 1944, prácticamente era reconocible, y a partir de aquí vino la mayor destrucción, fruto de la economía autárquica de posguerra. Nosotros que estamos trabajando sobre fragmentos de todas esas, pero fragmentos realmente importantes, ¿no? Como esto que tenemos aquí. Esto es lo que llamamos el punto de partida, es el término que nos quedó de la minería industrial. Realmente no es el punto de partida. Nosotros ya tenemos el discurso minero más o menos, o la diacronía minera establecida. Sabemos por dónde empezaron los mineros. Uno de los sitios por los que empezaron a trabajar fue por aquí. Y curiosamente, este punto de partida es justamente la parte final una de las partes finales de ese proceso. Es decir, cuando estamos, por ejemplo, aquí en lo que llamamos San Alejandro Alto, estamos en el 2300, 2200 a.C. Cuando estamos aquí, por ejemplo, en esta zona, estamos en 1700 y 1600, incluso 1800 a.C. Bueno, más o menos está reconstruido todo el discurso de la progresión minera. ¿Cómo se cierra este bucle? Todo se va sumando a otros avances por otros sectores. Bien. Y esto, que es la parte final, estas indicaciones C14 tienen que ver con el hallazgo de materia orgánica datable asociada a las labores. En toda investigación arqueológica, como cualquier investigación científica, la búsqueda de respuestas de cierto valor parte de las preguntas planteadas de forma conveniente. La cuestión cuando estábamos en esta parte de la mina, que está intacta, dense cuenta, esto es caliza, y esto que viene por aquí, que ya es distinto, es el filón de dolomía, sí, vamos, una masa de dolomía, una capa de dolomía, dentro de la cual discurría el filón de cobre. Por eso los prehistóricos vaciaron todo esto y nos permiten tener esta perspectiva. Bien. Pero ¿cómo se data esto? Porque aquí tenemos un problema
general en muchas zonas de la mina, y es que una gran parte de los escombros prehistóricos tenían una ley muy alta todavía de mineral de cobre, de tal forma que era rentable en la economía industrial. Así que a veces lo que hicieron en los finales del 19, principios del 20, lo primero que hizo fue marchar con todo el escombro. Nos hicieron una canallada a los arqueólogos. Por llevando el escombro nos llevaron un montón enorme de información. Escombros que hoy día son ya inalcanzables porque están en el fondo de escombreras enormes. En fin, habría que hacer un trabajo imposible, ¿no? ¿Cómo se data esto? Bueno, pues hay formas de datarlo, pero una de ellas era pensar que en el proceso de arranque de la roca pueden quedar a veces como remanente fragmentos mínimos de los instrumentos de materia orgánica que se utilizaron en asta, cuñas de madera y cosas por el estilo. Bueno, esta es la fantasía de una noche de invierno en casa dándole vueltas. Pero es una pregunta que se plantea en invierno y se responde en la campaña siguiente. Bueno, buscamos. El objetivo de estos días es intentar recuperar materia orgánica procedente del instrumental y asociada directamente y de forma indiscutible a la fragmentación de la roca con medios mecánicos, palanqueo, percusión, etc. Bueno, lo conseguimos, afortunadamente, y por eso tenemos una secuencia de fechas bastante considerable que después se refuerza cuando en los pequeños retazos de escombro que pudimos excavar recuperamos instrumental y elementos en materia animal que permiten a su vez la datación. En consecuencia, tenemos una clara relación de isocronismo, de contemporaneidad entre el proceso de avance minero y los elementos industriales asociados al lugar. Bueno, pues eso nos da una gran seguridad. Por otra parte, tenemos esta secuencia hermosa de bóvedas, de pilares, cuyas dimensiones son no muy considerables, pero esta foto quizá haga justicia. Aquí se ve la enorme inclinación del muro, la enorme inclinación del techo, la angostura en general de los parajes, este es uno de los miembros del equipo, y detalles como esto que tenemos aquí, un pilar de estos. Bien, la hipótesis de partida es que esos pilares, la misión que tienen es de fortificación de la estructura minera, es decir, son los pies para que se soporte todo eso. Bueno, pues eso es la respuesta inmediata, pero resulta que no es una respuesta correcta. ¿Por qué razón? Porque si quitamos esos pilares, la estructura se mantiene. Sencillamente porque a veces los pilares son meramente, diríamos, casi ilustrativos. Es como una especie de exhibición de capacidad de ingeniería minera, pero de una utilidad discutible. Quiero decir, si yo ahora mismo elimino este pilar de dolomía y este otro pilar de dolomía, este techo se mantiene en su sitio sin graves problemas. Después veremos un ejemplo. Reparemos en un detalle. Los suelos están aquí muy inclinados. A esto pónganle agua, y moverse por este lugar es francamente difícil. Pero quien se movía aquí eran mineros, es decir, no eran espeleólogos de excursión, era gente que tenía que trabajar, tenía que arrancar, tenía que invertir fuerza, energía y desde luego recuperar, obtener algo para llevar al exterior, mover escombros. Este es un ejemplo de las dificultades de las angosturas, ahí tenemos un caso. Reparen en otro detalle lo negro que está todo esto. Esto que tenemos aquí son veladuras de carbonatos, pero ocultan en realidad una masa todavía de escombro, muy negra, con un aporte orgánico tremendo, claustrofóbico el sitio. O esto que tenemos aquí. Fíjense en este detalle. Todo este tramo que tenemos aquí, que es de galería prehistórica, estos son escombros, esta fue una de las zonas más fértiles de la mina. Ahí aparece un miembro del equipo que está saliendo de un agujero, de una bifurcación de esta galería, siguiendo, digamos, una apertura en Y del filón. Hay otro edificio que pasa por aquí detrás y ahí es donde está metido como escala gráfica este miembro del equipo, ¿no? Pero reparen en un hecho. Toda esta diagonal, esta galería en diagonal o oblicua, como queramos llamarla, no tiene ni un solo pilar de sustentación. Entonces, ¿por qué en un sitio hay pilares y en otros no? Esa es una pregunta importante que tiene una respuesta. Bien, y a veces suceden cosas como esta. Esto es muy pendiente, un subsuelo resbaladizo, es un medio difícil de trabajar y la zona de arranque del mineral es esto que tenemos aquí. Ahí es donde el filón, hasta ahí llegaron los prehistóricos persiguiendo el filón y retirando todo el material. Bueno, pues esto que tenemos aquí, que están señalados como P, PF, etcétera, es esto que tenemos aquí en este gráfico. Aquí están los alvéolos extractivos que tienen esta forma elipsoidal. De aquí se estaba separando el mineral filoniano del lecho de dolomía. Y lo que tenemos en el suelo, que aquí está representado en sección, son sencillamente presas para pies, escalones, peldaños, como ustedes quieran decirlo, para moverse los mineros. Son elementos labrados, clarísimamente labrados, para acceder a las alturas del punto extractivo. Y esto es lo que tenemos aquí, es un ojal, es decir, este pilar está calado de lado a lado, aquí está representado en negro, no sé si se entenderá,
es un agujero longilíneo. Bien, pues este tipo de agujeros tienen desgastes fortísimos por aquí y por aquí. Bueno, que tienen que ver sencillamente con la instalación de cuerdas para poder moverse los mineros con cierta seguridad. Bien, este es un ejemplo de cómo funciona este sistema en algunos de estos lugares. Aquí están estos pilares, significan también una cierta economía, pero básicamente lo que significan es la existencia de anclajes para poder fijar todo el sistema de cuerdas que daba seguridad y capacidad de maniobra a los mineros. Por tanto, no son elementos de sustentación, sino que son elementos de seguridad y de movimiento en la mina. Tienen que ver con la capacidad de explotar la mina y no con la necesidad de sujetar los techos. Luego, más adelante, bueno, esta es una mera anécdota. En esta zona estamos trabajando entre el siglo XXV y el siglo XXII. Todo esto es escombro prehistórico. Aquí tuvimos que hacer de mineros, realmente. Esto es una cubeta digamos, de salida de escombros. El gravísimo problema de trabajar en estos ambientes es que el escombro no puedes con él. Por la mina apenas se puede mover uno, es dificilísimo, ¿no? Hacer esto en condiciones requeriría unos medios de los que no disponemos. Bueno, hacemos lo que podemos. Y aquí estamos precisamente en una zona en la que el avance minero moderno nos creó un espacio mínimo para meternos en las zonas prehistóricas y poder evacuar el material. Y esto es otro ejemplo de esos en los que un pilar no tiene sentido. Espero que se vea bien, ¿no? Todo este techo, este muro muy pendiente, muy liso, la roca muy clara, por tanto estamos en una zona de fracturación, en zona estéril, una zona de tránsito, y el pilar es mínimo. El pilar apoya en el suelo, en el muro, apoya en unos pocos centímetros. Evidentemente no es un elemento de sustentación. Este fue uno de los sitios que nos dio la pista de que esto no era un elemento de soporte, sino un elemento de seguridad. Bien, y otro asunto que quería señalar es que a veces la morfología extractiva genera ámbitos como esto que tenemos aquí. La convergencia en el mismo punto de orificios distintos en los que lo que predominan son las secciones elípticas. Avancemos rápidamente. Esto que tenemos aquí es este tipo de ambiente. Fíjense la coloración negra. Fíjense aquí otra zona totalmente ennegrecida. Esto es un filón tumbado y, sin embargo, aquí no existen estos pilares de sustentación. Esto lleva miles de años así. Aquí estamos nosotros en la actualidad. Por aquí es imposible casi moverse, es imposible fotografiar. Si sacas una mano y tocas la pared ya no puedes manejar ni un lápiz ni un papel. Es una porquería absoluta. ¿Por qué? Porque está colmatado el espacio de restos de hollines. Todo esto son restos de combustión, de un uso masivo de la combustión. ¿De qué estamos hablando? De un sistema de arranque. Uno de los dos sistemas de arranque que se utilizó en la mina, que se utilizaron en la mina. Cuando estamos, este gráfico lo explica, aquí vemos la caliza de montaña, el banco de dolomía y el filón en negro discurriendo por ahí. Bueno, los mineros prehistóricos, cuando se enfrentaban solamente a la dolomía, que tiene se fractura con mucha facilidad con respecto al banco calcáreo, pues lo que progresan son con medios de percusión y de palanqueo más o menos normales. Pero cuando el filón se incrusta, por decirlo así, en caliza de montaña mucho más compacta, los mineros quieren perseguir el filón y ya no valen esas técnicas. O por lo menos, en fin, son poco eficaces. Y entonces lo que se introduce es la técnica del arranque al fuego, es decir, una aplicación térmica sobre la superficie de la roca. Bueno, el resultado de esa acción térmica, ahí se señala, es justamente esto. Hay una morfología del arranque al fuego universal. Muy sencillo, si nosotros irradiamos, aplicamos el calor, la irradiación del calor es una reacción circular y alcanza unos centímetros de profundidad. Esa es la zona alterada térmicamente, la zona que se fragmenta, la zona que estalla, y es la zona que explotamos. En consecuencia, la repetición de este proceso extractivo lo que nos hace es generar unos alvéolos que son como la mitad de un huevo, como la mitad de un volumen ovoide, y ese sistema permanente de elipses y un medio dominado totalmente por la curvatura. En algunos casos incluso quedan las superficies francamente pulidas, es decir, queda muy delimitado el espacio. Eso es lo que se conoce como fire setting en la bibliografía anglosajona y es algo que está claramente documentado por los propios testimonios tangibles y por la morfología de las labores y luego por toda una bibliografía, una documentación del fire setting, del arranque al fuego, hasta finales del XIX. Realmente en muchos lugares la aplicación del fuego en extracciones solamente se retira cuando es más barato utilizar pólvora, no digamos nada a final del XIX, dinamita, pero hasta entonces era dominante. Y esto es un ejemplo clarísimo este fue el primer descubrimiento que hicimos sobre los mecanismos de seguridad, ahí tienen, cómo está calada la caliza.
Y el mecanismo de funcionamiento es este. Por ahí se pasa la cuerda, las huellas son magníficas y claro, es que aquí sin estar bien agarrado no puedes moverte prácticamente. Nosotros andamos por ahí, pero en fin, las rodillas, las espaldas, las manos, los codos, en fin, sufren mucho, ¿no? Luego pasan cosas como esta, la iluminación. Bueno, 2 palabras al respecto. Esto que tenemos aquí es una masa de materia orgánica quemada y adherida a la pared. Pero adherida a la pared en la zona de tránsito entre lo que es la pared vertical y el inicio del techo, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Bueno, lógicamente lo que hicimos fue muestrearlo, datarlo, está bien datado, y analizar, hacer el estudio anatómico vegetal, puesto que se trata de fragmentos de madera carbonizada. El estudio anatómico vegetal, del que yo diré 2 palabras, para los que sean aficionados a la botánica, le diré que eso que tienen ahí sencillamente es la visión gráfica a distintos aumentos de qué es la estructura, que en este caso quemada, de Taxus baccata, es decir, de tejo. La cosa es divertida porque la majada en la que se abren las minas se conoce hoy día como telleu o texeu, es decir, como lugar en el que crecen los tejos. Bien. Y la forma de iluminación, entonces, es esto que tenemos aquí, que está documentada también de otras formas, una pella de barro colocada, la tija, la tea, y la llama, como vemos. La inclinación justamente es la que permite el mantenimiento de la combustión y la iluminación. Ese es el punto esencial y la ubicación explica también esa forma de colocación. Quiere decir, la tea en esta posición no puede ir hacia arriba, tiene que ir hacia abajo. Bueno, ¿es una especulación esto? Desde luego que no. Los modelos etnográficos, aquí mismo, en la península ibérica, sin ir más lejos, lo manifiestan con toda claridad. Pues en la Cabrera, en el occidente de Asturias, en Galicia, en Cantabria, en el País Vasco, por citar espacios cercanos, la utilización de teas de esta naturaleza, a veces utilizando tallos de toxo, seco, etcétera, brezo, se mantuvo pues, en algunos sitios hasta mediados del siglo XX. Bien, ¿cómo no iban a hacerlo los prehistóricos, evidentemente? O pues, encontramos cosas tan singulares como esta. Esta especie de espigón, labrado pues, sobre el hastial minero, en una zona de tránsito, que tiene esa cazoleta ahí. Bueno, esa cazoleta había materia orgánica en ella. Esa materia orgánica era nuevamente Taxus baccata, y nuevamente nos aporta la idea, o nos sugiere la idea de que esa cazoleta en realidad no es más que un mecanismo de iluminación, un lugar en el que se encajaban elementos vegetales, de tejo, como tenemos ahí, etc. ¿Por qué razón decimos eso? ¿Y por qué razón defendíamos que esto que tenemos aquí es tejo quemado y son antorchas? Bueno, pues porque cuando quemamos madera de tejo, esto se lo agradecemos lógicamente a los botánicos de la Universidad de Oviedo, a Tomás Díaz y su equipo, que son gente muy competente, hay toda una morfología de combustión. Si nosotros quemamos tejo a una temperatura, la estructura de la madera carbonizada cambia, que si quemamos a temperaturas distintas. Una temperatura normal en una hoguera puede ser una temperatura, depende de la masa aportada, de 400, 500, 600 grados centígrados. En muchos casos, el arranque al fuego requiere temperaturas de 500, 600 grados. Son cosas que están comprobadas empíricamente. Bueno, este Taxus baccata asociado a paredes, a cazoletas como esa que tenemos ahí, etcétera, no ardió a más de 300 grados centígrados. Significa que lo que ardieron fueron elementos aislados y no una gran masa de materia vegetal unida. En consecuencia, eso no tiene que ver con el fire setting, eso tiene que ver con la iluminación. Son teas que quemaron a no más de 300 grados. No sé si la idea puede quedar más o menos clara, con lo cual, bueno, digamos que cruzando la información van saliendo cosas de ese tipo. Bueno, otra imagen es cómo pueden aparecer los instrumentos en algún caso. Esto es un magnífico pico palanca en asta de Cervus elaphus, en una zona extractiva, etcétera. Pico que tenemos aquí, la ventaja, lógicamente, al haber una fracción proteica, una fracción de colágeno, pues una datación que, pues más o menos creo que está por ahí señalada. ¿Dónde está? Sí, bueno, pues 2570, 2290, como todos ustedes saben, 95,4% de probabilidad estadística en el cruce con la curva dendrocronológica, etcétera, ¿no? O piezas como estas, extraordinarias desde mi punto de vista, en las que dominan, y es solo un apunte, los ciervos de sacrificio. ¿Por qué razón? Pues, perdón, los ciervos de las astas de muda, las astas de desmogue. ¿Por qué razón estas de sacrificio? Pues porque cuando tienen este pivote, el pivote craneal, es fácil que la cuerna de ciervo no haya alcanzado su punto de madurez. Esto es un cuerno de un ciervo cazado. Estos son cuernos mudados naturalmente. Bueno, estos alcanzaron el límite, su mejor condición mecánica. Son los que resisten. Estas piezas suelen romperse. Bueno,
Esto, por ejemplo, como aguanta, es un instrumento que soporta seguramente a varias generaciones de mineros, o por lo menos varias campañas mineras. Este, sin embargo, que en el origen fue un gran pico, se rompieron las puntas. ¿Por qué razón? Porque no tenía la resistencia que tenía esta pieza de aquí. Bueno, esto son cosas interesantes. En cualquier caso, lo mismo sucede con esta se rompió también. En cualquier caso, estas piezas están datadas y un histograma acumulativo nos da, como se ve aquí, pues esta distribución temporal, ¿no? Señalando pues un momento de la edad del cobre, seguramente un momento campaniforme, en cualquier caso, los siglos a partir de, en fin, los siglos postreros del tercer milenio, básicamente, ¿no? O a veces aparecen, bueno, pues, nuevos modelos de piezas. Antes veíamos del Milagro. En el Aramo tenemos cosas como esta. Eran cosas desconocidas hasta que empezamos a darles vueltas. Esto es un instrumento complejo en el que se combinan un soporte, una tija, una rama, como quieran decirlo, un tallo de Cervus elaphus, de Desmogue, y una sección cuadrangular, en la que se encaja una cuña de piedra. Bien, pues esto es una punterola que, debidamente combinada con un percutor, pues recuerda cómo trabajaba, por ejemplo, un minero medieval según esa ilustración, ¿no? O otras cosas de aprovechamiento faunístico con fines laborales son estas dos piezas que tenemos aquí, ¿no? Un asta de Capra Hircus. Estos son astas de Capra Hircus. Esta, alguna datación que insiste, todo esto procede de la misma zona, San Alejandro Alto, Capra Hircus 2570-2280, totalmente coherente con las otras fechas que teníamos de Cervus elaphus, incluso restos humanos. Y esto que tenemos aquí, que es una cosa enigmática que no podemos dedicarle tiempo, eso es una espátula. Se supone que es una espátula para el curtido de pieles y algo por el estilo. Dadas sus proporciones no puede ser un instrumento minero, y la pregunta es ¿qué pinta dentro de la mina? Pues habrá que darle una respuesta si podemos. Cuernos de cabra. Señalo, son las primeras cabras domésticas identificadas en Asturias, las más antiguas. No quiere decir que antes no hubiera cabras, sencillamente no tenemos en general huesos, ¿no? O, dicho en otras palabras, es la mejor colección. Bueno, son instrumentos de arranque, son cuñas, pero pueden ser más cosas también, ¿no? Bueno, la pieza de antes, magnífica. Y esta es una idea de los grandes percutores. Bueno, esto es todo un universo. Cuando los tenemos, cuando los recuperamos, pues aparentemente lo que hay es monotonía, rutina, pero una vez que empezamos a jugar con ellos se descubren cosas muy sugerentes. Lógicamente está bien establecida el origen del aprovisionamiento de estos materiales. Dense cuenta, estamos en un medio calcáreo, dolomítico, a 1100, 1300 metros de altitud. Estamos muy lejos de los lugares en los que podamos recolectar cantos fluviales en cuarcitas y en rocas tenaces. Por tanto, hay toda una aprovisionamiento que significa transporte, significa esfuerzo. Los propios prehistóricos les pasaba en buena medida lo que a nosotros. No llevaban baterías eléctricas, pero tenían que subir estos pedruscos y administrarlos. La administración significa un aprovechamiento exhaustivo, que yo aquí no voy a explicar, pero es muy interesante. Ahí tenemos una relación de pesos, como hay toda una diversidad de pesos, de tamaños y de formas. Esta es una sugerencia, no absoluta, de los tipos diversos, que significa muchas cosas en términos laborales, a veces cosas exóticas, como esta roca de aquí, que es bastante lejana con respecto a las minas. Sistemas distintos de mangue, que significan cosas muy distintas. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar por debajo de la cintura que trabajar por encima de la cintura. En cuanto a tamaños, posición de las asas, no es lo mismo trabajar en un espacio amplio que en un espacio angosto. Todo eso es una tipología ad hoc. O cosas como estas que fuimos describiendo, que al principio no tenían sentido, piezas singulares, como esta pieza aparentemente discoide, que con estos negativos de talla en la parte superior, que aparentemente parecen accidentales y una vez que se razona y se les da vuelta en el laboratorio, pues no. Estos negativos de extracción son sencillamente la intención de fabricar piezas extraordinariamente ergonómicas. Y un test que hice continuamente era poner en manos de diversas personas estas piezas. Y todos finalmente, cuando encontraban la posición de trabajo, era la posición que coincide con las muescas que señalo aquí. Están señaladas, hay una serie de muescas, ¿no? Pulimentos de manipulación, etcétera. La superficie activa es esta superficie que tenemos aquí, la de abajo. Bien, ¿qué era eso? Pues esos eran elementos de triturado del mineral. Al principio decimos que percutores más extraños. No son percutores. Son elementos que permiten desmenuzar el mineral. ¿Con qué intención? Bueno, un paréntesis, este es un ejemplo interesantísimo de la indagación policial arqueológica, muy divertido. Esto es una pieza de estas que estaba provista de una costra de carbonatación potentísima. La indagación de todo este asunto nos demuestra una cosa muy sencilla, es el relato gráfico que tenemos aquí. Se utiliza esta pieza, se abandona, queda en un medio bastante húmedo en el que los carbonatos abundan, se encostra, pasa un tiempo suficiente, que pueden ser algunos años, no necesariamente muchos, claro, pero algunos, se produce una costra muy gruesa. Esta parte queda emergida, por tanto, en esta parte no hay encostramiento. Finalmente, la inclinación de la costra lo que nos demuestra es cómo estaba el útil en relación con el horizonte de encharcamiento, vamos a decirlo así. Alguien llega,
Más tarde, coge esa pieza encosтрada, empieza de nuevo a manipularla y esa manipulación provoca un levantamiento de la costra, sobre todo en la zona donde la manipulación digital es más fuerte, la zona en la que incide el pulgar, que es el que controla todo este asunto. Bueno, pues resulta divertido el ver cómo el aprovechamiento de la materia prima, de la materia instrumental, incluye estos episodios de recuperación de útiles que quedaron ya haciendo la mina un tiempo y tal. Bueno, lo interesante era saber qué tiempo me dio, ¿no? Y si había conocimiento o había, digamos, una tradición entre los mineros, tú entra, que siempre habrá algo que te sirva para determinadas tareas como esto, ¿no? En cualquier caso, una economía de trabajo. Te dejaban los útiles en zonas profundas de la mina para no ir tirando por ellos al exterior, ¿no? Parece una conducta razonable. Fuera de la mina no le servían para gran cosa. Y además, ese tipo de instrumentos da plena explicación a esto que tenemos aquí. Esto es absolutamente excepcional, son 2 bateas hechas en madera y que es justamente el recipiente minero histórico. Esto se estuvo utilizando en la minería mundial hasta hace poco. Son recipientes de poca capacidad, lo suficiente para minas tan difíciles en las que no se puede sacar al mineral en grandes cantidades al exterior porque mecánicamente, físicamente es imposible. Bueno, en algunos casos con tiras de cuero, 2 calidades o 2, digamos, orígenes técnicos distintos. Esto es una sola pieza, es una batea monoxílica y esta es una batea doble compuesta por un suelo, un fondo y una pared cosida con elementos vegetales, pues de una forma similar a como se cosen recipientes del bronce antiguo en algunas partes de Europa, donde se documentan este tipo de testimonios, ¿no? Sobre todo en medios lacustres, etcétera. Y ahí son algunos ejemplos. Bueno, esto es sencillamente una suma, un histograma acumulativo de fechas carbono 14 para que veamos la presencia realmente insistente de muchas fechas. Las fechas en este momento deben ser 80 fechas, quizá más, ya no lo sé. Y como una buena parte, efectivamente, del proceso minero se inscribe entre el 2500 y el 2000 y la permanencia del proceso llega pues en torno a 1500. Estamos hablando de 1000 años de explotación. 1000 años que justifican la amplitud de las labores. Ese mismo juego temporal lo podemos establecer aquí, pero yo no voy a marear a la gente analizando esto, sería excesivo, pero bueno, es para que vean o para que veáis, ¿no? Cómo estamos reuniendo la información y cómo se va presentando, ¿no? O sencillamente en este otro lugar a la derecha pues vemos además la indicación de qué tipo de muestra, de dónde proceden, de Cervus elaphus, esqueleto humano o lo que sea, ¿no? Y esto nos lleva a un aspecto sumamente extraordinario. Nosotros podemos estimar que en el Aramo aparecieron al menos quizá entre 28 y 30 esqueletos humanos, repartidos en la mina de la forma que aparece aquí, en estos triángulos rojos. Bueno, la primera propuesta, siempre la propuesta inmediata, es el accidente laboral, el muerto que muere en la mina, etc. Bueno, eso no se compadece en absoluto con la estructura de la mina, con el hecho de que se pueda circular por ella y que los muertos estuvieran en exposición aérea, algunos de ellos con los instrumentos al lado, etc. Por tanto, luego no estaban machacados ni nada por el estilo y no estaban recubiertos de escombros. Luego, no es fácil entender que los mineros se mueran de un infarto, por ejemplo, y se queden allí, la gente transite, sigan avanzando, es un disparate, ¿no? Bien, la hipótesis entonces alternativa sería, y estoy simplificando los argumentos de una forma tremenda, claro está, la hipótesis alternativa sería que los muertos están en la mina, todos esos muertos están en la mina, porque la mina se convierte en un espacio sepulcral. Hay una vieja tradición cantábrica, que es que los muertos, en algunos casos, no todos, algunos quedan efectivamente en exposición aérea, es decir, no inhumados, puestos ritualmente en zonas determinadas de las cuevas. Pero tampoco se concilia con la realidad. Nosotros estamos a 1.300, 1.200, 1.100 metros de altitud. Toda esta zona es calcárea, desde el fondo del valle y de los valles inmediatos, lo que hay es cuevas a discreción, de todo tipo. Qué maldita manía podían tener estas gentes de coger a los muertos y llevarlos a 1.300 metros de altitud para dejarlos en una mina. Haga usted el favor, coja una cueva que esté más cerca de casa, ¿no? Que es mucho más confortable y más controlable. Bien. Y luego hay otra observación que tiene que ser importante. Hay toda una mitología del muerto en accidente, pero yo hice un barrido, creo que planetario, sobre minas y sobre hábitos mineros, y aparte de de documentar de forma variada en toda clase de contextos que el trabajo minero está cargado de connotaciones de tipo ritual, porque se está en un medio extraño con el que hay que pactar y convenir algo, más luego otro hecho llamativo. En el conjunto de minas alpinas, por ejemplo, los modelos más cercanos a este están en los Alpes, sobre todo en el norte del Tirol, etcétera, ¿no? Minas enormes que se explotan ya ahora sabemos que se empiezan a explotar algunas en el cuarto milenio, pero que se explotan después hasta épocas hastáticas, es decir, ya hasta momentos avanzados del primer milenio, con labores extensísimas.
no hay hallazgos esqueléticos. No se dedica a la gente a morir en la mina y a quedar muerta en la mina. Tampoco deciden enterrar a los muertos y utilizar la mina como espacio sepulcral. Luego, esta repetición continua de muertos en el Álamo, si vamos descartando todo eso, lo único que podemos colegir finalmente es que se hace con una intención expresa. Y que quizá eso sea una particularidad del mundo, una particularidad de las pautas culturales de estos mineros cantábricos. Bien, acortando el asunto, puesto que ya debo estar escasísimo de tiempo. La conclusión final, 15 minutos. Dios mío, voy a tener que empezar otra vez de nuevo. No, por favor. Bien, los alegatos serían detallados. Bueno, y esto además hay una publicación reciente donde eso se explica con bastante detalle. La conclusión final a la que llegamos, puesto que nosotros encontramos a los muertos en sitios expeditos por los que estamos transitando en el siglo XXI, es que lo que hay es un abandono intencionado de los muertos. Y esos muertos se abandonan en zonas que ya no están en explotación, zonas que ya están agotadas. Es decir, que por una parte avanza la explotación y zonas ya que van convirtiéndose en zonas no frecuentadas, en zonas marginales, ahí se van depositando cadáveres. ¿Con qué intención? La única respuesta que se nos ocurre como plausible, Bermúdez de Castro nos decía antes que más o menos venía a decir que lo que tenemos que emitir son hipótesis verosímiles. La famosa confirmación no existe en prehistoria, como no existen en otros muchos ámbitos de conocimiento. Nosotros progresamos científicamente proponiendo explicaciones que tengan un grado alto de verosimilitud. En la medida en que las discutimos y no nos sirven, las destruimos para empezar a construir otro edificio argumental. Bien, de momento, en ese juego de construcción y de construcción, en esta especie de nueva cocina arqueológica, lo que tenemos que concluir es que de momento lo que sospechamos es que se trata de una forma cultural de relación con la mina. En otras palabras, el diálogo entre la sociedad que explota la riqueza subterránea y la propia riqueza subterránea. ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación entre el hombre y el mundo subterráneo nunca es una relación inocua, es una relación asimétrica. El hombre es alguien que se está beneficiando en un medio hostil y que es consciente de que está saqueando algo que no le corresponde. Bueno, eso forma parte de las mitologías universales, desde Malasia hasta América. Y una anécdota actual o un apunte actual. Cuando estamos en la minería andina, por ejemplo, todavía se habla del tío, por ejemplo, hay más nombres. Bueno, ¿el tío quién es? Pues el tío es un dios menor de la mina, por decirlo así. Un dios menor con el que se puede conciliar, con el que hay que negociar. Yo no puedo explotar cobre si el dios menor o los dioses menores no me lo permiten. Porque si no hay un pacto pertinente, se produce el accidente, se produce la muerte. O hay muertes indirectas, por ejemplo, se agota el filón. Luego, estos seres menores, estos dioses menores, vamos a llamarlos así, que están en las minas, son los que administran la riqueza y son los que toleran la riqueza. ¿Y la toleran cómo? A base de pactos de conciliación. En ese proceso, a veces exigen sangre. Y en muchas tradiciones culturales, los accidentes mineros se entienden como la venganza o la ruptura del acuerdo. O sea, no nos entendemos bien, tú te matas en la mina. Bueno, los ejemplos son múltiples entre mineros primitivos africanos, sin ir más lejos, los propios europeos. Los propios europeos históricamente creían en eso. Los mineros de Gales hablaban de unos personajes que estaban en las minas, por ejemplo. En la mina de sal de Bialiska, cerca de Cracovia, la ritualización del espacio minero es espectacular. Bueno, esta mina de sal, les recomiendo a los que vayan a Cracovia, siempre te llevan a Auschwitz, el famoso complejo industrial alemán, y muy cerca están las minas de Bielska. Se explotaron desde la Baja Edad Media hasta el siglo XX. Es un complejo minero extraordinario, vamos. Caben todos estos edificios en las grandes salas de explotación. Bueno, está todo lleno de altares, todo lleno de espacios religiosos. Bueno, pues entre otras cosas, esa mina se cristianiza, entre otras cosas, porque hay dos personajes, él y ella, cultura sexista, él es el tipo con el que se puede entender uno, ella, Bielska, la mujer rubia, es la mala. Con él y con ella hay que pactar. Y hay que dejarles ofrendas, comida, etc. Y de vez en cuando hay un accidente y dicen, Bielska, él o ella están cabreados, están enfadados, no quieren saber nada con nosotros. Al viejo gestor de la mina, ese ente subterráneo, le molesta que un minero, por ejemplo, diga groserías, que blasfeme o que silbe. Y a continuación puede sobrevenir el accidente. ¿Cómo conciliamos nuestras relaciones con todo esto? Pues con el pacto, con la oblación, con la entrega. En fin,
Espero que me crean. Bueno, y de esos muertos, pues tenemos estas cosas que tenemos aquí, esa mandíbula, claro. Y aquí no me atrevo a hablar de muertos, después de lo que vimos antes. Estos muertos además son casi tíos nuestros, pero todo esto es material antropológico, va dando fechas muy interesantes, como ven. Ahí tenemos estos cráneos ABC, pues son evidentemente de fechas anteriores al 2000, uno de ellos ya es posterior. Este que tenemos es también bastante viejo. Este procede del mismo sitio, por ejemplo, este pedazo de rostro, por llamarlo de alguna forma, del mismo sitio del que proceden pues los útiles en asta de ciervo bien datados, los útiles en cuerno de capra hircus bien datados, en fin, cosas por el estilo. Y dan todos ese tiempo, esos siglos de la segunda mitad del tercer milenio. Están en una zona profundísima de la mina. O este personaje, bastante completo, este buen mozo, fue recuperado en la mina en el verano de 2006. La datación radiocarbónica son varias fechas, esta es una de ellas, pero coinciden todas ellas. Este es uno de los elementos tardíos. Bueno, pues este tipo se deposita en la mina en esas fechas ya de finales del proceso, lo que sería un bronce antiguo, transitando ya casi hasta el bronce pleno, pero está depositado en una zona, este cuerpo, en la que se trabajaba antes del 2000. Es decir, que hay un lapso de varios siglos antes de que se deposite ese cadáver ahí. No es el minero que estaba trabajando en esa zona en la que no se trabajaba, es un cadáver que se deja ahí, ¿no? Y que está muy bien conservado. Bueno, tenía una dentadura completa y magnífica, ¿eh? Era un buen mozo de la época, ¿no? Bueno, y esta es una mera anotación que no podemos ya ir desgranando, pero son algunos de los cráneos. Aquí tenemos la filiación sexual, aquí tenemos la estimación más o menos de la edad. Bueno, aquí hay ciertas consideraciones con respecto al ADN, otros detalles sobre índice craneal y las fechas absolutas. Las dataciones radiométricas, que no son absolutas, siempre esto del carbono 14 nunca es absoluto, no hay dataciones absolutas, salvo las dataciones históricas, todos son relativas, tan relativas que siempre nos estamos moviendo con lapsos temporales, ¿no? Pero una cosa que llama la atención de este pequeño histograma, o como queramos llamarlo, es que si nos fijamos, a ver, me parece que tengo... No llevo más información aquí que esta, bueno, podría haberlo hecho. Lo que vamos viendo es que los individuos que podemos calificar de braquicráneos o hiperbraquicráneos o braquicéfalos, como queramos llamarlo, que son las cabezas cortas, las cabezas redondas, tienen una cronología. Mientras que los dolicocéfalos, los cráneos alargados, los dolicocráneos, etcétera, son posteriores. Acabamos de recibir una datación de un nuevo cráneo y encaja en este sistema. Es decir, que nosotros éramos conscientes de que al menos morfológicamente había dos formas de cráneos, unos cráneos largos, otros cráneos cortos, incluso algunos cráneos muy cortos, los hiperbraquicéfalos o hiperbraquicráneos, pero no sabíamos cómo funcionaban. Bueno, había un hecho importante que no comenté. Lo primero era datar todos estos esqueletos, no vaya a ser que fueran visigodos, claro está. No, son todos, efectivamente, de la larga época minera, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que primero, digamos, hay unos mineros que son braquicráneos, cráneos cortos, y luego, más tarde, lo que aparecen son mineros de cráneo largo. Bueno, eso, desde luego, es muy sugerente. Ahora, yo no me atrevería a aventurar ninguna hipótesis. Si no valoramos a lo mejor la deriva genética, la deriva morfológica de las poblaciones a partir de esta época en la región cantábrica. Es decir, que seguramente esto está describiendo una realidad que es la realidad histórica, la existencia simultáneamente de esas dos arquitecturas craneales, por ejemplo, ¿no? Ahora, esa distinción temporal es la que resulta más inquietante. ¿Cómo primero unos y después otros? Bueno, ahí queda como una pregunta abierta. Yo no soy experto en estas cuestiones, yo simplemente en este caso soy el coordinador, yo soy el que recupero los muertos y el que pago los estudios, pero bueno, no los pago yo, lógicamente, los pago con dinero de todos. Y luego, cuando hablábamos de estas cosas, de las creencias en cultos mineros, me permito traer esta ilustración, que es del siglo XVI. Esto es un libro muy famoso de un obispo, Olaus Magnus, un obispo sueco, que publicó una historia de las gentes septentrionales, un clásico de la bibliografía, de la primera bibliografía escandinava, y habla de las explotaciones de minerales metálicos en Escandinavia, y nos pone esto que tenemos aquí, un elemento en conflicto. Eso es un demonio, es un monstruo, es un diablo, es un geniecillo de las minas. Este es con el que hay que pactar, ¿eh? Y están las tradiciones europeas, digo, perfectamente asentado ese asunto, ¿no? Bien,
Para terminar ya esta exposición tan, en fin, quizá me excedí en las imágenes y por seguir el ritmo de las imágenes, pues quizás se desarticule el discurso. No sé si es un discurso desarticulado o no, espero que no mucho. Había una cuestión interesante. Bien, una pregunta. ¿Qué se hace con el mineral cuando sale de las minas? Esta es la zona minera, es para que se den cuenta cómo es el sitio, ¿eh? Lo fatigosísimo que es moverse ahí. Bien. La respuesta que daban muchos expertos era, no, el mineral se baja, se exporta, circula en forma de mineral, incluso a larga distancia, y en el espacio doméstico bien organizado, donde la permanencia es larga, pues ahí es donde se producen los actos metalúrgicos específicos, al menos la primera reducción del mineral, y en otros casos la fusión, el moldeado, la creación de productos artesanales en cobre. A mí siempre me pareció que era un argumento sin mayor sentido. Entre otras cosas porque siempre que hay un cierto tiempo lo mejor es bajar pues un mineral reducido, porque ganamos en mineral, en metal, y evitamos peso, etc. Bueno, yo defendía que tenía que haber una reducción, por lo menos, es decir, una obtención de un primer metal. Bueno, pues había que buscarlo. Era muy difícil en todo ese tal. Fuimos haciendo sondeos sobre principios de racionalidad y acertamos finalmente, es una de estas cosas, y ahí estamos excavando entonces al exterior, con todas las dificultades de excavar en un sitio en el que de repente se mete la niebla, empieza a llover, o te puede caer nieve pues, a finales de verano cuando estás trabajando ahí, que por otra parte es la época ideal porque es la época más seca, etcétera, ¿no? Y efectivamente lo que dimos es con las estructuras de reducción, hornillos en el suelo. Aquí tenemos un caso clarísimo, todo esto está alterado térmicamente, todos esos restos carbonosos intensos, y aquí están las menas de cobre, ahí se ven claramente los fragmentos de malaquitas, etcétera. Aquí se está muestreando todo eso para los posteriores análisis en laboratorio. Aquí tenemos otro tipo, en fin, otra forma, lugares de muestreos diversos. Y una cosa que intentábamos analizar, ahora ya estamos empezando a tenerlo un poquitín organizado, era la posibilidad de rastrear la distribución de ese mineral o de ese metal. El asunto es complicado. Y el único camino, lo digo para los que no conozcan este mundo, el único camino de futuro es lo que se llamaríamos la caracterización isotópica del mineral, a partir de los isótopos estables de plomo. Bueno, muy brevemente, digamos que cada yacimiento mineral de cobre, los isótopos, el plomo estable, los isótopos de plomo estable que constituyen ese mineral, adquieren, por decirlo así, una caracterización, una morfología, una tipificación que los hace inconfundibles. Es más o menos como la huella digital o, si queremos, el ADN del mineral. Porque esa huella se mantiene aunque el mineral se mezcle, se recicle, se funda y se refunda de forma continua. Ahí estaba el principio de la confusión. La caracterización química, estrictamente química, nos confunde porque en un mismo poblado pueden llegar cobres diversos, mezclarse todos ellos para fabricar nuevos instrumentos, y lo que tenemos es un cacaramiao absoluto desde el punto de vista químico. Bien, los isótopos de plomo con su estabilidad son los que nos van a permitir seguir estas huellas. Estamos en esa fase. Aquí ya los tenemos caracterizados y el gráfico se puede entender más o menos de la forma siguiente, por simplificar mucho. Aquí digo el aramo amarillo. Ahí tienen estos cuadros amarillos. Violeta, los cuadros violetas, y azul. Bueno, en esta banda se sitúan la mayor parte de los isótopos del aramo. Y esto que tenemos aquí es una concentración de la caracterización isotópica sobre el mismo gráfico, ¿no? Yo no puedo leerlo desde aquí, pero bueno, están los isótopos de Francia, Chipre, en fin, incluso en la península ibérica, los isótopos del suroeste, de la zona de onubense, etcétera. ¿Qué queremos decir con este gráfico simplificado o este histograma de resumen? Pues que frente a la estructuración que adoptan todos estos isótopos establecidos, esto es el fondo actual de conocimiento de los isótopos de la metalurgia prehistórica europea, de cobre, los del aramo se distinguen con toda claridad. Es decir, la huella genética no es una huella débil, es una huella sumamente potente. Posibilidades de futuro. Y vaya, yo estoy intentando hacerlo, pero bueno, esto queda abierto, evidentemente, para el futuro. Pues ir cotejando esta caracterización isotópica mineral con los isótopos estables en productos manufacturados, distribuidos por el universo mundo. Hace unos años yo defendía la circulación de este cobre por el mundo continental, por el mundo peninsular, pero también por el mundo atlántico. Yo propuse la salida necesaria de una buena parte del cobre cantábrico, que es mucho, hacia los focos de demanda más potentes, que son continentales, muchos de ellos. Esa misma hipótesis propuesta por mí la apoyó después, años más tarde, un gran experto británico, Stuart Needham,
tomando como referencia una serie de datos químicos que yo había aportado, etcétera. Bueno, al final veníamos a coincidir. Pero claro, una cosa es la hipótesis, otra cosa es la posibilidad de darle consistencia, ¿no? Bien, pues el futuro está justamente en estos isótopos de plomo. Bueno, pues en esto estamos en este momento, en esto hay muchas más cosas, evidentemente, pero bueno. ¿Qué más puedo decir? Pues lo que puedo decir es que estamos... Se acabó. No, no se acaba, no se preocupen que se acaba. Lo que puedo decir es que estamos ante sociedades que en el origen son neolíticos, que entran en el juego de la metalurgia, estos montañeses, porque eso significa retornos, intercambios. ¿A cambio de qué, por ejemplo? Cobre a cambio de sal, entre otras cosas. Pero esto sería abrir un frente explicativo que ya no me toca y además menudo es este. Bien, les agradezco la atención y nada más.